La situación de la deuda de América Latina o del sur y del mundo es compleja, y según se fue incrementando esa deuda, nos coge con lo que se llama en economía un cisne negro porque no estaba preparado para que llegara a esa situación que es el enfrentamiento que se da entre Ucrania y Rusia. Pero por el otro lado tenemos la FAO indicando que es la peor inflación que ha vivido la humanidad desde 1990 hasta hoy. El incremento de la deuda, esa inflación nos coge con ese incremento de la deuda que hablábamos y que nos deja poco margen para el endeudamiento de los gobiernos. Pero también tenemos la inflación que tiene que ver por los combustibles que nos llega, pero también las energías producidas al interior de la República Dominicana. Este es el otro enfoque de Darío Cuba. Yo soy Tito Olivo y usted nos puede sintonizar todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, buscando en su dispositivo electrónico cananga.tv. Usted en su buscador de preferencia, usted va a poner cananga.tv y usted va a recibir nuestras señales. Si no puede, a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, usted se registra en YouTube, en el otro enfoque con Darío Cuba, y usted va a recibir nuestra propuesta. Si esta es de su agrado, usted le va a dar me gusta y la va a compartir en su red de relacionados, porque esto nos permite a nosotros seguir produciendo y llegar a mucho más personas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a trabajar el tema a profundidad. Saludos amigos, tengo el placer de invitarlos a que vean todos los sábados a las 2 de la tarde su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares. Solo por aquí, por Cananga Televisión. No se lo pierda. Espere todos los días a las 9 de la mañana el matutino de Cananga. Análisis, comentarios, entrevistas con los personajes políticos y del sector privado de mayor impacto. El matutino de Cananga a las 9 de la mañana todos los días. Hemos dicho que la situación es compleja, que el nivel de endeudamiento global se ha disparado. Tenemos que la deuda global, y cuando hablamos de la deuda global, hablamos de la deuda pública, de la deuda privada, y entre la pública y de la familia también, y de la pública está la del gobierno central y está también la de las municipalidades y organismos descentralizados. Está sobre los 300 billones de dólares a nivel global. De eso, más de 300 billones, la deuda
de Estados Unidos está por encima ya de los 30 billones de dólares. Pero para el sur, para los países en desarrollo o los países emergentes, anda alrededor de 191 billones de dólares, que son millones de dólares. La deuda viene incrementándose desde el 2000, después, pero más sostenidamente después del 2007, con la crisis que se da de los fondos subprime. Si analizáramos el comportamiento de la deuda, vamos a ver que tiene una pendiente ascendente, la deuda global, y que esta se va incrementando año tras año. Veíamos cómo podía Estados Unidos cerrar ya en el año pasado, meses, para si no se aumentaba porque estaba en 28.5 billones, pero ya ha pasado los 30 billones y va aumentando. Pero la deuda de la República Dominicana en el año 2000 era de 1.000 y pico de millones de dólares. Era alrededor de 1.300, 1.400. Hoy anda alrededor de los 50.000 millones de dólares. Y cuidado si lo sobrepasa. Esto nos crea una situación difícil a nuestras naciones, porque este nivel de endeudamiento que estamos viviendo nos limita ahora para hacerle frente a esta crisis, que es la mayor crisis que ha tenido el mundo a partir de los 80. Recuerden que hemos hablado que en los 80 se dio en la economía lo que se conoce como estanflación. Se presenta a finales de los 70, principios de los 80, ese tema no se conocía, porque hasta ese momento, cuando se analizaba la economía, pues se analizaba desde el aspecto inflación, cuando había auge económico, y esto lo hemos hablado, y cuando había deflación era cuando la economía caía, los bienes y servicios caían, y es aquí donde Keynes planteó siempre la participación del Estado en la economía, o subiendo los intereses o bajando los intereses bancarios, bajando los intereses cuando había depresión, pero cuando había un calentamiento en la economía había que subir los intereses bancarios para reducir, moderar y reducir el gasto público en ese momento. Cuando era deflación, pues bajar los intereses bancarios y subir el gasto público para crear dinamismo en la economía. Pues ahora se está presentando una situación de estanflación, pero no es que se está presentando para venir en 10 años, en 2 años, entonces es que ya los signos que está dando la economía global son signos de estanflación, de estancamiento con una reducción del Producto Bruto Interno. Ayer hablábamos y decíamos que Estados Unidos anda la inflación alrededor del 8.5, hoy se manifiesta en el mes de marzo, o sea 8.5, y la subyacente, que no tiene que ver con los energéticos y los productos del agro fresco, anda alrededor del 6.5. Esta, la subyacente, se mide para quitarle la volatilidad a la economía. Pero a mí me gusta analizar la inflación en términos real, porque las personas, el pueblo, recibe el impacto no de la subyacente, sino de la inflación real que se da con los energéticos. Pero esto para ver cómo se está calentando la economía, principalmente en economías de altos niveles de desarrollo. Vemos que Estados Unidos se está inflando, la inflación ha sido mayor, pero también la previsión a crecimiento se reduce, y la previsión a una crisis económica en Estados Unidos a 18 meses ya está
en el imaginario de una gran cantidad de los economistas. Ya se ha analizado el tema de la inversión de la curva de tipo con relación a los intereses a corto plazo, pero también con relación a los intereses de largo plazo, a 10 años. Los intereses a 2 años están mucho más altos que los intereses a 10 años y esto presagia siempre una crisis cercana. Esto tenemos que analizarlo porque estamos viendo cómo las remesas de los dominicanos y dominicanas que envían de Estados Unidos y de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, donde tenemos una población amplia que labora allá. El 85% de las remesas que llegan a la República Dominicana llegan de Estados Unidos. Entonces vemos cómo se reduce ese envío con relación al 2021 y con relación al 2022, 2021-2020, pero el primer trimestre del año con relación al 2019 es más grande. Ya decíamos que había que tomar en cuenta esto, ya lo habíamos analizado, porque cuando la inflación sube allá, las personas tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos a resolver su problema y reduce el envío que le va a enviar al familiar que está aquí, porque no tiene los recursos. Pero si se quita también la ayuda monetaria, suspenden esa ayuda monetaria que se da, y el mismo Biden dijo que iban a reducir los gastos sociales, esos gastos en medicamentos, en ayuda para que la persona pueda irse a trabajar, que le dejan una persona cuidando el familiar, esto se va a reducir. Entonces ya eso se ve que ya tú tienes otro gasto adicional que tienes que darle respuesta. Entonces hablábamos que con la situación que se nos ha presentado ahora, que no estaba o estábamos preparados, no se estaba preparado para recibir esto, tenemos que Estados Unidos y ya Europa ha hablado para hacerle frente a esta situación, ha aumentado el interés, o sea, ha incrementado incrementó en 25 puntos, va a incrementar en 50 puntos los intereses. Eso plantea dos escenarios. El primero es que muchas de las empresas que están establecidas, o muchos de los capitales, que se conocen como capitales golondrinos, que están establecidos aquí porque los intereses eran mucho mayor que en Estados Unidos, en este momento de crisis, ellos se van buscando países, naciones con mayor estabilidad, que tengan menor riesgo de quiebra que donde ellos tienen el capital. Pero si a eso tú le agregas que se le sube la tasa de interés, pues ellos van a buscar mayor rentabilidad allá. Y esto te da una fuga de capital que tú tenías. Tiene la reducción de la remesa, por un lado, pero tiene también la salida, por el otro lado, de mayor cantidad de recursos por la compra de los energéticos y por la compra también de los alimentos, porque no solamente los energéticos han subido. Rusia y Ucrania y Bielorrusia son grandes productores de fertilizantes. Entonces, para tú incrementar la producción agrícola, tú tienes que utilizar fertilizantes. Y si no se está exportando de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, porque Bielorrusia y Rusia están sancionados, pero Ucrania está en guerra y es difícil que un barco pueda entrar y sacar. Por ejemplo, ayer ya cayó el puerto de Mariupol, entonces va a ser difícil que pueda hacer exportaciones. A esta situación, al haber una menor cantidad de fertilizantes en el mercado, pues los precios tienden a subirse, pero hay otro factor que incide en la producción de fertilizantes. Además de ser Rusia
Ucrania y Bielorrusia, grandes exportadores de fertilizantes. Los países que producen fertilizantes necesitan utilizar el gas natural para producir fertilizantes y el gas natural está caro. Entonces esto va a incidir en los precios de los fertilizantes, en los precios finales, y crea un problema de sobrecoste en los alimentos que se están produciendo in situ en las naciones que no tienen nada que ver con Europa y que no tienen nada que ver con Rusia ni con Ucrania, pero reciben el impacto negativo de los precios. La FAO, por otro, en un análisis que hace la FAO, dice que este trimestre es la mayor alza que han tenido los precios en el mercado mundial de los alimentos. La FAO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con los alimentos. Ojalá que el Control Master me pueda presentar el trabajo de la FAO aquí en pantalla para nosotros verlo y poder... ok, ahí está. Dice, el índice de precios de los alimentos de la FAO es un salto gigante y alcanza otro máximo histórico en el mes de marzo. ¿Y qué se plantea en esta situación donde se presenta ese máximo histórico de la FAO? Bueno, la FAO ahí presenta en ese cuadro, pueden ver en el cuadro, si lo puede subir un poco más para que se pueda ver el cuadro de la FAO, ahí te presenta cuáles fueron los precios en el 2020. Recuérdense que en el 2020 hubo una depresión en los precios porque la economía mundial se cerró, estuvo totalmente cerrada y los precios cayeron en un primer momento, aunque ya después a finales y a principios del 2021 comenzaron a subir. Pero en el 2021 vemos ahí en el cuadro cómo suben, pero vemos ahora en el 2022 esa pendiente positiva que tiene ese cuadro sobre el tema de los alimentos, cómo está ese comportamiento. Esa situación nos indica que las familias, para hacerle frente al comportamiento de los precios de los alimentos, debe de buscar mayor cantidad de recursos. Ahí habla de cuánto subió en marzo con relación, o sea, la evolución que tuvo en marzo con relación a marzo del 2021 y con relación a marzo del 2020. Es una subida bestial, como dicen, alrededor de 19 puntos, que da los índices de precios que ha planteado la FAO sobre este tema y esa evolución de los precios en los alimentos, o sea, donde tú tienes que dedicar mayor cantidad. Y en una nación donde las personas tienen ingresos bajos y que la mayor parte de sus ingresos se van en alimentación, transporte y vestimenta. Ahí se fue. El que gana salario mínimo se le va a todo ahí y tiene que coger prestado para seguir consumiendo, porque no puede suplir las necesidades básicas que debe de suplir para poder darle respuesta a esa situación. Entonces vemos algo complejo, pero además aquí lo tengo, que lo puedo ver mucho más fácil. Dice que el índice de precios se situó en marzo del 2022 en un promedio de 159.3, es decir, 17.9, o sea, 18 puntos, alrededor de 18 puntos, un 12 puntos por ciento más que en febrero, con un salto gigante que lo llevó a un nuevo nivel más elevado
desde su creación en 1990. El último aumento obedece a un nuevo máximo histórico de los subíndices de los aceites vegetales, los cereales y la carne, mientras que también subieron notablemente los del azúcar y los productos lácteos. Aquí hay que hablar sobre el tema de los aceites. Además, Ucrania y Rusia son grandes exportadores de aceite de girasol y el impacto que ha tenido en los precios de esto, el bloqueo también es tremendo y por eso se refleja en esos índices de precios. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos entonces a hablar más a profundidad sobre el problema energético, haciendo hincapié en el petróleo, pero también en los costes energéticos en la República Dominicana. Espere todos los días a las 9 de la mañana el Matutino de Cananga. Análisis, comentarios, entrevistas con los personajes políticos y del sector privado de mayor impacto. El Matutino de Cananga, a las 9 de la mañana, todos los días. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los invito para que todos los domingos vean el show de Carlos Vargas, aquí en Cananga Televisión, a las 7 de la noche. Hemos hablado y estábamos hablando sobre la situación de la deuda global. Antes de irme a analizar el comportamiento de la energía y cómo está el problema eléctrico en la República Dominicana y el tema de los combustibles, cómo están, yo quiero que el Control Master nos ponga el tema de la deuda en la República Dominicana, que le mandé un enlace, ahí lo podemos ver. No, eso es, bueno, ahí está con relación al PIB. Dice que tenemos un 48% de nuestra deuda cercana al Producto Bruto Interno. Esto es al 31 de enero del 2022. Todavía no está reflejado ahí el problema de la deuda. Y dice que la deuda es 47.815.9 millones de dólares.
¿Y por qué se establece siempre con relación al PIB la deuda? Porque el PIB no es más que la producción de bienes y servicios al interior de la economía expresado en términos monetarios. Esto te permite que cuando tú cobras los impuestos, porque se sobreentiende que se está es la producción de bienes y servicios, para la producción de esos bienes y servicios tienen que venir empresas y generar beneficios, y entonces ellos deben pagarle los impuestos al Estado. Pero cuando tú tienes que alrededor del 65% de la población económicamente activa que trabaja es informal, lo que te indica que no cotiza, no paga impuestos, pero también tú tienes una evasión del PIB, el ITEBI, de aquellos que lo cobran, de más de un 60%, y tiene alrededor de un 50% de impuestos sobre la renta. Entonces eso disminuye los ingresos del Estado, y eso implica que el Estado tiene que buscar más deuda. Hablábamos que desde 1999, finales del 99, la deuda era, y principios del 2000, eran 1.300 millones, y ya se ha disparado a enero a 40.000 y tantos millones de dólares, lo que implica que el Estado no está supliendo los recursos, o sea, el Estado no está recibiendo la cantidad de recursos que necesita para hacerle frente a los problemas del día a día de un Estado, y por lo tanto ha tenido que venir endeudándose. Ese endeudamiento se incrementó mucho en el 2004, pero también en el 2006, 2008, 2010, comenzó todo, 2012, un proceso de incremento del endeudamiento. Esto crea una crisis profunda, por eso es que se habla la crisis profunda de la deuda en las naciones de menores niveles de desarrollo. ¿Y por qué esto le genera una crisis profunda? Porque cuando usted viene a ver, tiene que destinar año tras año, porcentualmente, del presupuesto del Estado, más recursos para el pago de los intereses de la deuda. Esto se viene incrementando. Y hago este señalamiento porque al subir los tipos ahora, la República Dominicana no solamente va a tener que coger prestado para pagar la deuda y pagar los intereses que estaban bajos cuando se da la crisis del coronavirus, y que muchos recurrieron al endeudamiento externo para tratar de resolver ese problema, sino que vamos a tener que buscar más recursos para el pago de esa deuda, porque los nuevos préstamos que hagamos van a ser a alta tasa, a una tasa de interés mucho más elevada que la tasa de interés que hemos estado pagando, y nos presenta una situación de una nueva crisis de deuda como la que se vivió en el año 1900, en la década de los 80, que se manifiesta ahora con iguales proporciones, con estancamiento económico y con inflación. Inflación que viene inducida por el lado de la energía, que cruza verticalmente todo el proceso productivo. Vamos a ver ahora cómo están los precios del petróleo. Ojalá que el Control Master nos ponga, ahí lo tenemos. El precio del petróleo, después de haber bajado el Brent y de la liberalización que hizo la Reserva, la Agencia Internacional de Energía, en estos días que se planteó que iban a liberalizar 240 millones de barriles de petróleo más los 160 que va a liberar Estados Unidos, esto bajó, moderó
los precios llegaron a $137, $139, pero hay también una cerrazón de la economía china, que es la que mayor cantidad de combustible de energía está demandando en estos momentos del mercado internacional, porque Estados Unidos, parte de su producción, es el principal productor de energía en el mundo, pero ellos la utilizan en gran medida para su consumo interno e importan una pequeña cantidad, pero el que más importa energía es China. Entonces vemos que si China se cierra, los precios del petróleo tienden a bajar. Recuérdense que el WTI, cuando la crisis de coronavirus, que se cerró la economía, esto impactó y crearon los precios negativos, o sea, a 37 o alrededor de $40 el barril en términos negativos, lo que te indica que por cada barril de petróleo que tú comprabas, pues tú tenías un ingreso, te pagaban alrededor de $37 o $40 para que tú te lo llevaras, lo sacaras inmediatamente de ahí. Para nuestra economía va a ser duro de mantenerse los precios en ese entorno. Nos va a crear una situación de que vamos a tener que buscar alrededor de $500 millones más para poderle hacer frente a la importación de combustibles líquidos para la movilidad, el transporte, también para la producción de energía, que depende de gas natural y también de carbón mineral, que también está subiendo en el mercado internacional. Entonces, esto nos plantea desafíos, porque tenemos que el turismo no va a tener el dinamismo que tuvo el año pasado, ni va a tener el dinamismo que tuvo en otra época, aunque en el 2019 se había ralentizado por problemas de salud que había. Entonces no va a tener ese dinamismo, quizás no vaya a tener ese dinamismo que tuvo en el 2021. Y si las remesas caen, el turismo se reduce y los costes de los alimentos se incrementan y de los bienes intermedios industriales para la producción se incrementan, esto nos va a poner un entorno muy difícil, porque van a ingresar menos recursos al país y va a salir mayor cantidad de recursos. Entonces, hemos estado analizando el qué hacer ante situaciones como esta. Hemos planteado que el Estado debe ir a lo que se conoce como economía circular, pensando en que lo que es hoy un producto terminado pueda al final de su vida útil ser materia prima para otro nuevo. Y pusimos aquí unos videos de cómo es la producción de bloques a partir de los plásticos, de la botella plástica, de la funda plástica o la bolsa plástica, porque para muchos que nos ven en el exterior no saben lo que es funda, es la bolsa plástica que hay, y cualquier desperdicio plástico usted lo puede procesar y puede también producir esos bloques. No le estoy diciendo de una cosa que se puede hacer en 6 meses, en 1 año, en 10 años, en 2 años, no, porque ya en Moca, presentamos eso también en un video, en Moca se está realizando la producción de bloques a partir de plástico, y hay una gran construcción de vivienda, que usted puede ir desde viviendas que son viviendas para personas de escasos recursos, hasta vivienda para la clase media y para la clase alta. Tienen una característica, que son aislantes del calor, son aislantes térmicas del calor o el frío. Te mantienen siempre la misma temperatura. Estos bloques no se incendian, ni tampoco estos bloques
se pueden destruir. Son más resistentes que los bloques que conocemos normalmente, que vienen del cemento y la gravilla. Entonces esto reduce ese impacto negativo que se da en los ríos, pero tú lo reduces 2 veces, porque esos plásticos, en vez de ir a la cañada y de la cañada a los ríos y del río al mar, tú también dejas de sacar mayor cantidad de agregados, que lamentablemente nosotros somos en América Latina, de las 2 naciones que hay que sacan agregados de río, nosotros somos una, la otra es Haití. Compartimos la isla, 2 naciones que están degradando los ríos con un sistema ecológico frágil, y eso lo puede destruir. Entonces, nosotros tenemos una reducción en los costes de un 40% de los bloques. Generamos empleo, porque eso genera empleo. Reducimos la factura eléctrica, que en este momento es esencial reducir la factura eléctrica, porque cuando tú prendes un abanico o tú prendes el aire acondicionado, no tienes que enfriar la pared, porque ya esa pared está enfría, y el consumo energético va a ser mucho más efectivo, más dinámico. El consumo energético va a ser menor por la eficiencia energética que tú vas a tener en la construcción. Esto se puede financiar de varias formas. El Estado puede generar un fondo para desarrollar pequeños emprendimientos cooperativos en ese sentido, donde el Estado forme parte de eso, pero también las municipalidades, porque esto ayuda a las municipalidades a reducir sus gastos en la disposición de los desechos sólidos. Y aquí también entra la producción de abono y de la producción orgánica en los espacios públicos, que ya hemos hablado, porque esto aprovecha los espacios públicos, aprovecha también la producción orgánica en las escuelas, también integrando al niño desde pequeño en el cuidado del medio ambiente, pero además parte de lo que se produce en esos espacios públicos y que se produce en las escuelas pueden ser vendidos en forma de bazar o pueden llevarse a uno de los supermercados del área, que también pueden disponer de parte de los desperdicios que ellos tienen en los vegetales y alimentos que le queda, para que no vaya a los vertederos, entregárselos para producir compost y producir alimentos. Esto también se puede ir a financiar a través de lo que se llama crowdfunding o mecenazgo, micromecenazgo. ¿Y qué son los crowdfunding? Son fondos particulares de personas que pueden llegar al proyecto que ellos entienden, vamos a suponer, un proyecto que beneficie al medio ambiente. Hay cantidades de personas que están de acuerdo con el medio ambiente y pueden sacar pequeñas cantidades de sus recursos mensuales que tienen para apoyar a través de un mecenazgo, un micromecenazgo, este emprendimiento. Hay algunos que tienen la función del crowdfunding que son donaciones que se te hacen para que tú se ponen en una plataforma. Hay plataformas digitales, hay varias plataformas digitales, hay para canción, para artistas, hay para cuestiones de medio ambiente, hay para desarrollo de tecnología, hay muchísimas plataformas para desarrollar esto. Tú lo pones, se decide, se hace, vamos a suponer, nos reunimos 10 personas o 5 personas y hacemos como especie de una cooperativa, preparamos un proyecto de comunicación, pero necesitamos para ese proyecto de comunicación $10,000, no lo tenemos, $20,000. Entonces nosotros lanzamos
y incentivamos, creamos el objetivo, cuál es nuestro público marco, o sea, cuál es nuestro mercado marco, y a partir de ahí decimos, necesitamos $40,000, ¿quién nos puede financiar? Nosotros estamos poniendo lo que es el proyecto, hemos puesto el perfil del proyecto, $40,000. Viene uno y dice, no, yo voy a dar $500, yo doy, no, pero yo no voy a dar, yo me voy a asociar, o yo necesito que me promuevan un producto tal en ese medio de comunicación que ustedes van a hacer, en ese producto digital que ustedes van a hacer. Y esa es una forma de financiamiento que tiene ese mecenazgo, ese micromecenazgo. Y lo otro es también un proyecto del medio ambiente. Ahí podemos decir, bueno, nos juntamos y vamos a hacer con la municipalidad de Manzanillo. Bueno, voy a hablar de Santo Domingo Oeste porque es un desastre el síndico de Santo Domingo Oeste. Eso no sirve para nada, no deja que lo ayuden. Entonces, Manzanillo, que es mi pueblo, tú dices, en Manzanillo y que es pequeño, vamos a integrar un proyecto de producción de abono orgánico a partir de los desechos orgánicos y de algas. Con ello vamos a producir abono y vamos a hacer una producción agrícola en el momento que la economía está siendo impactada por los precios de los alimentos. Y vamos a utilizar a los estudiantes y vamos a, tanto de la escuela primaria como del bachillerato, y vamos a desarrollar ese proyecto. Comenzamos y lo hacemos, y hacemos una feria de productos ecológicos en Santiago, que es la ciudad más cercana que tiene Manzanillo. Los estudiantes de Manzanillo se van a Santiago con una feria de productos ecológicos o se asocian a un supermercado grande en Santiago y le llevan los productos, y ese supermercado decide también apoyar y comienza a desarrollar eso. Pero también podemos acercarnos al Ministerio de Agricultura dentro de ese esquema y desarrollar un proyecto para poder incidir en la producción. Pero asimismo, como se hace en Manzanillo, se puede hacer en Montecristi, se puede hacer en Dajabón, se puede hacer en Santiago también, y vamos reduciendo el impacto en los productos orgánicos que se descomponen y que generan metano, porque el metano es uno de los gases de efectos invernaderos más agresivos que hay. Entonces estamos dándole uso a esos alimentos, a esos desechos de alimentos, y estamos produciendo más. Pero así como también lo hacemos con los alimentos y buscamos fondos para eso, también lo podemos hacer en la producción industrial de bienes que reciclados. Nosotros podemos reciclar celulares, podemos reciclar computadoras, podemos sacarle una serie de materiales que tienen adentro, que tienen valía, que hoy valen mucho más. Entonces podemos ir integrando al proceso productivo una cantidad de muchachos jóvenes que hoy o están metidos en la droga o están metidos en atraco. Ahí veíamos el análisis que hacía anteriormente Darío Cuba sobre un joven y una muchacha, donde ellos alegremente hablaban de los atracos que habían cometido y la adrenalina que le causaba producir atracos, y cómo se puso de acuerdo con un guardián para darle un tiro en un pie para que él le entregara el dinero y el guardián quedara como que enfrentó a los ladrones. Esto lo podemos canalizar, esa situación de esos jóvenes lo podemos canalizar por una situación de bien, no por
como por el mal, como están haciendo. Entonces, los estudiantes lo integramos al proceso productivo, integramos personas que no están laborando al proceso productivo e incrementamos el nivel de ingresos de la familia, porque esto deja dinero. ¿Sí? Desde el Estado se implementa esta situación, y lo digo porque me interesa la estabilidad social de la República Dominicana, porque aquí es que nosotros vivimos. Si no existe estabilidad social en nuestro país, no vamos a tener paz. Lo otro es la producción de alimentos en las casas. Nosotros mismos podemos producir parte de nuestro alimento. Yo en el patio de mi casa tengo varias matas de guineo y preparo el abono orgánico. Yo lo han visto, se prepara con cáscara de cebolla, se prepara también el compost y se le echa. Yo me comprometí con Ezequiel y voy a ver si ahora, en estos días de asueto de Semana Santa, comienzo a buscar biliger de eso de refresco de diferentes marcas. Lo voy a cortar por la cabeza y lo voy a ir empatando y lo voy a ir rellenando de compost que tengo, y voy a ver si puedo sembrar ajo y algunos otros vegetales para que en el proceso de crecimiento que tenga, después traerlo para que ustedes vean cómo se comporta esto y lo fácil que es de hacerlo, y cosas que no tenían ninguna utilidad pasamos a darles utilidades. Este proceso de desarrollo de integración que se puede hacer, que se debe impulsar desde arriba, se debe impulsar desde el gobierno, se puede hacer también impulsando a través de IDECOP el desarrollo de cooperativas económicas. Y lo digo porque aquí las cooperativas se iniciaron en 1961, 62, después de la muerte del dictador. La mayor cantidad de cooperativas que se han desarrollado han sido en el área financiera de microcrédito y crédito, y no han tenido ese impacto. Y hay muchas cooperativas que han servido para estafar a los miembros de la cooperativa que han estado. No han tenido ese impacto. Amén de la cooperativa San José, de San José de las Matas y algunas otras cooperativas que han tenido un alto desarrollo y que han impactado. Pero creo que es un momento ahora de impulsar el desarrollo cooperativo y desarrollar este mecenazgo que se da con micromecenazgo, que debe ser impulsado por el Estado ahora en un momento donde las plataformas tecnológicas están a la orden del día y que nosotros podemos utilizarla en bien. Y hay una situación que se presenta. Esto no es una guerra que se va a dar y va a terminar mañana. Aquí es una guerra económica, una guerra política, una guerra de enfrentamiento, y es a largo plazo. Aquí va a haber un cambio de modelo, o se percibe que va a haber un cambio de modelo, y esto va a seguir incidiendo en los precios del petróleo y de las energías, porque por más que entendamos o creamos o querramos creer que 240 millones de barriles de petróleo que libere la Agencia Internacional de Energía o los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, más los 160 millones de barriles de petróleo que elimine Estados Unidos, eso solamente hace una oferta de 400 millones de barriles de petróleo. Pero la demanda
de petróleo al día son 100 millones. Hoy, 100 millones de barriles. O sea, eso son 4 días de demanda. Pero si usted saca Rusia pone en el mercado alrededor de 5 o 6 millones de barriles todos los días. Ellos tienen una producción de 11 millones de barriles de petróleo, consumen alrededor de 6 y ponen entre 5 y 6 y ponen entre 5 y 6 barriles de petróleo al día, en millones de barriles de petróleo en el mercado. Bloquear a Rusia va a incrementar, sacar a Rusia del mercado de petróleo va a incrementar el precio del petróleo alrededor de 150 o 200 dólares de barriles, dólares por barriles al día. Y para una economía poco desarrollada como la nuestra, eso es mortal. Por eso es que siempre he hecho hincapié que nosotros debemos ir viendo de cómo reducimos la pérdida técnica y la pérdida no técnica de energía, porque nosotros tenemos electricidad, nosotros tenemos una pérdida de alrededor de un 30 y un 33%. Y los precios de la factura eléctrica se han disparado. Y se han disparado por la eliminación que se viene en ese acuerdo que llegaron a acuerdo sin el sector social, sector patronal y parte del Estado, que no se debió llegar a acuerdo, a esos acuerdos que se llegaron, pero bueno, ya se llegaron. Es una situación muy delicada porque están subiendo los precios de la energía, porque van desmontando los subsidios que se venía dando. Y tú me dices, bueno, que vamos a focalizar la energía en los más pobres. El problema es que con la subida de los costes energéticos, esta se va a disparar, desmontando los subsidios, se va a disparar el precio de la energía, pero también si tú no reduces esa pérdida de un 33, de un 30%, el que está pagando va a pagar más y termina siempre tratando de evitar ese pago, por alguna manera, tratando. Entonces hay que corregir esa pérdida antes de desmontar subsidios. Pero otra de las cosas que hacen es que las empresas que pagan su energía normalmente, con la elevación de los precios, la hacen menos competitiva con relación a las empresas del área y son menos eficientes en términos de productividad. Y eso, la improductividad genera inflación. Para que ustedes entiendan, la inflación se genera cuando tú incrementas la masa monetaria de dinero. Eso es una de las partes, aparte de los costes energéticos que tú tienes, pero cuando tú incrementas la masa monetaria y no incrementas a la par el nivel de productividad que tú tienes. Pero si amén de no incrementar el nivel de productividad que tú tienes, nosotros dependemos de energía importada, entonces tenemos el coste energético importado que nos va transversalmente afectar todo el sistema productivo, y tendremos entonces también esa improductividad que nos saca de circulación. Con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Vamos a ver mañana un nuevo programa y queremos decirle que sintonice todos los días a las 9 de la noche a cananga.tv, o que en WinTVO usted busque el 252 en su canal de preferencia, en su cable de preferencia, WinTVO, usted busca 252 y usted nos va a recibir nuestra señal a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Pero si usted a las 9 de la noche está ocupado, usted se registra en YouTube, en el otro enfoque de Darío Cuba, y usted va a recibir nuestra propuesta. Y si esta es de su agrado, usted le da a compartir en su red de relacionados y le va a dar me gusta. Soy Tito Olivo y hemos llegado al final de este programa. Mañana espere un nuevo programa.